Vamos entonces a ponernos de pie para hacer una oración y encomendarnos a nuestra Madre Santísima, al Espíritu Santo y a nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María siempre Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, siéntense por favor. En esta noche vamos a pasar a hablar de la Santísima Virgen María. Por supuesto, como ustedes pueden ver, pues el itinerario que hemos estado haciendo, pues realmente es poco. Es decir, hemos dicho muy pocas cosas, pero pues esto es lo que hasta ahorita podemos decir, al menos dejando un poco en claro el programa que nos propusimos desde el inicio. Pero gracias a Dios siempre hay cosas nuevas que decir, siempre hay cosas en las que hay que profundizar, y eso es lo más importante. Es decir, ese es el propósito de este acompañamiento, que los caballeros de San Miguel Arcángel realmente tomen conciencia de que, como decía uno de mis profesores, que en paz descanse, el padre Talamantes, era mi profesor de griego, y entonces me decía: Madera, que una sola cosa te quede en claro de esto que estudias, una sola cosa te quede en claro. Le dije: bueno, pues seguro quiere que me aprenda algo. La ignorancia nunca es poca. La ignorancia nunca es poca, ¿verdad? No, pues eso, y me ha quedado claro, la ignorancia nunca es poca. Es decir, por mucho que profundicemos, por mucho que abarquemos, realmente siempre hay mucho más que conocer que lo poco que conocemos. Entonces, de eso se trata, de que los caballeros de San Miguel Arcángel tomen sobre todo conciencia de que están en una formación permanente, ¿no? Que continuamente están buscando la forma, aprovechan las oportunidades para formarse continuamente, enriquecerse, aprender cosas nuevas para luego compartirlas, porque un caballero de San Miguel no puede estar, es decir, es una contradicción que un caballero de San Miguel solo se haga de conocimientos, aprenda para él. No, pues eso no es cristiano, eso no es caridad. El Señor, cuando nos da a conocer algo, lo primero que nos dice: ahora lo conoces, ahora ve y compártelo. Y el ejemplo lo tenemos en María siempre Virgen. En ningún momento María siempre Virgen quiere ser alguien que está encerrada en sí misma. Es decir, ella lleva con ella un misterio, y lo primero que nos dice es: ve, llévalo, comunícalo y compártelo. Bueno, para esto se tiene que formar un caballero de San Miguel Arcángel. Entonces estuvimos hablando pues de la fe en general, de cómo estamos llamados a la fe, de cuáles son las cualidades y las características de la fe. Y la última vez que estuvimos aquí hablamos de quiénes son los que nos enseñan la fe. Bueno, yo creo que por ahí hasta el momento nos podemos detener en ese primer bloque, para comenzar este segundo bloque, en el cual queremos hablar, sobre todo, detenernos a hablar de los elementos y de aquellas características que distinguen a un caballero de San Miguel, que es precisamente las características marianas de la Santísima Virgen María. Y hoy queremos hablar precisamente de la fe de la Santísima Virgen María. Es decir, ella tuvo fe, no tuvo fe, tenía necesidad de tener fe, o realmente pues para ella todo fue ligero, fácil, porque pues era la Santísima Virgen María.
¿verdad? Uno puede pensar, no, pues de seguro en su casa tenía ángeles que le barrían y le trapeaban. Pues fuera bueno, porque realmente no era así, ¿verdad? Y entonces, no obstante eso, ella fue una mujer de fe. Ella es un modelo de fe. Entonces, esto es lo que queremos profundizar esta noche. Queremos profundizar sobre cómo María, nuestra Madre Santísima, es ante todo un modelo y una maestra de fe. Y entonces es así como, después de meditar sobre la fe desde algunos puntos de vista, ahora hablaremos de quien es modelo de la fe por excelencia, María siempre Virgen, Madre de Jesús. Nuestra Madre nos enseña a estar totalmente abiertos al querer divino, incluso si es misterioso. Por eso es maestra de fe. Esta frase me gusta mucho, fíjense, porque realmente, en síntesis, esto es lo que nos enseña la fe de María. La fe de la Santísima Virgen María quiere, sobre todo, enseñarnos que vale la pena estar abiertos, estar convencidos, tener la certeza, tener fe incluso en aquellas cosas que no salen como nosotros las planeábamos. Tener fe vale la pena y es oportuno y rinde frutos muy grandes. Nosotros somos beneficiados con frutos muy grandes cuando perseveramos en nuestra fe en Dios, es decir, en nuestra confianza en Dios, aún en aquellos momentos cuando las cosas no son como nosotros las planeamos. Porque, como ya decíamos en algún momento, pues es muy fácil decir que tenemos fe cuando todo va muy bien, va derechito, ¿verdad? No, pues, Padre, yo tengo mucha fe porque siempre me va muy bien. Yo tengo mucha fe porque, mire, Dios siempre me concede lo que le pido. Y tengo mucha fe porque Él siempre me ha dado lo que yo le he pedido. Y tengo mucha fe porque me va muy bien en mi trabajo. Y tengo mucha fe porque estoy muy bien acomodado. Y pues tengo mucha fe. Bueno, entonces me vienes a hablar de tu fe cuando las cosas no vayan como tú las planeas. Porque realmente es entonces cuando realmente nuestra fe es probada, ¿no? Es precisamente en los momentos dramáticos y difíciles de nuestra vida, y yo realmente, incluso de ustedes, caballeros, he aprendido mucho. He visto la fe de tantos de ustedes en las pruebas de la vida y que no renuncian a su fe, no obstante las dificultades y las pruebas de la vida. Eso también lo he visto en varios de ustedes y ha sido edificante, ha sido un gran testimonio para mí. Bien, entonces esto es precisamente por eso queremos profundizar hoy en María, y por eso queremos verla, contemplarla y reafirmar nuestra convicción de que ella es modelo de fe, y de nuestra convicción de que ella es maestra de la fe. Ella es nuestro modelo y ella nos enseña también la fe. Entonces, es por eso que queremos seguir adelante, por favor. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Este es un texto de Gálatas, es San Pablo que le escribe a los Gálatas, y les escribe precisamente porque resulta que entre los Gálatas, después de varios años que se proclamaba el misterio ya habían pasado al menos 40 años de la resurrección de Jesús, y entonces de repente empiezan a hablar, les empiezan a influenciar de que hablar del misterio del nacimiento de Jesús, de una mujer que no era conocida, que había sido desconocida, que provenía de un pueblo que no era conocido. Nazaret no era conocido, era muy pequeño, era un ranchito, Nazaret. Entonces decían que eso realmente no correspondía con lo prescrito por la ley, lo que venía marcando la ley en la Biblia y lo que se esperaba en los tiempos bíblicos. Y dice San Pablo, no, se equivocan. Dice, porque realmente
el nacimiento de Cristo, el nacimiento de la Virgen María, es precisamente el cumplimiento de la ley. Porque la ley y los profetas anunciaban precisamente que el Mesías habría de nacer de la casa de David, y María era de la casa de David, y que había de nacer según la ley y según los profetas en Belén, y que ese nacimiento sería el cumplimiento de la ley que Él mismo revelaría en el tiempo. Y de hecho, más de una vez Jesús dice: yo no vine a abolir la ley, yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle cumplimiento a la ley. Entonces, San Pablo está muy bien iniciar precisamente con estas palabras de la carta a los Gálatas, precisamente reconociendo que el nacimiento de Jesús es la plenitud de la ley. Es decir, las cosas tal y como se habían dicho que iban a ser, así se fueron dando según Dios, y realmente la salvación según la ley llegó precisamente por el nacimiento de una mujer. Y es más, si nosotros vamos por ejemplo al Génesis, el protoevangelio del Génesis, que es el anuncio del Génesis, ¿qué es lo que hace? Después de la caída de Adán por el pecado, todo lo que pasó con Adán y Eva, entonces cuando maldice a la serpiente, dice: bueno, viene el tiempo de una mujer, y por una mujer va a llegar la salvación a los hombres. Lo que perdieron va a llegar, lo que se ha perdido se recuperará en el anuncio de una mujer, y esa mujer te aplastará la cabeza, le dice a la serpiente, y esa mujer te aplastará la cabeza, ¿no? Que sin duda también es precisamente lo que pretende proyectar María Siempre Virgen. Si ustedes se fijan aquí muy discretamente, fíjense, está una serpiente. No, sí se habían fijado de aquí que había una serpiente. Bueno, es con toda certeza hace precisamente referencia a la figura del protoevangelio, que dice: el tiempo nuevo, el tiempo del cumplimiento de la ley, el tiempo en el que ya está presente la redención, la señal va a ser la de una mujer que bajo tus pies, que te sostiene, que te pisa la cabeza con su pie. Bueno, pues entonces esto era parte de la ley profética. Esto era parte de la historia del Pentateuco, del Génesis, ¿no? Que anunciaba que precisamente de ese modo era parte de la ley. Esto se habría de cumplir para descubrir los tiempos nuevos de la redención. Bueno, dice San Pablo, eso es parte de la ley y los profetas, y se cumple precisamente en la Santísima Virgen María. En la actitud de fe de la Santísima Virgen se concentra toda la esperanza del Antiguo Testamento en la llegada del Salvador. Sí, definitivamente vamos a ir viendo cómo realmente en la Santísima Virgen María, incluso por lo que ya decía el Génesis, está muy claro. Es decir, Dios dijo: miren, esto es muy sencillo. El tiempo nuevo, el tiempo de Dios, el tiempo de la salvación será vislumbrado y anunciado sobre todo por una mujer. Fíjense qué curioso, o sea, estamos en el Antiguo Testamento, o sea, estamos en la creación del mundo. Estamos, cuando se escribió el Génesis, la mujer no valía, la mujer realmente no valía. O sea, si nosotros queremos valorar la escritura del Génesis por el valor de la mujer, yo les aseguro que la mujer ni siquiera hubiera aparecido ahí. Porque en ningún tiempo la mujer valía hasta que Jesús elevó la dignidad de la mujer. Realmente quien le devuelve una dignidad a la mujer es el cristianismo, es con Jesús. Antes
no existía tal cosa. En ninguna cultura existía. En el judaísmo, la mujer era un objeto, era propiedad del marido. Y no se diga en la cultura, en otras culturas, por no subrayar y mencionar la cultura árabe, que todavía hasta ahora en tantas cosas está en pañales. El judaísmo no era la excepción. La mujer era simplemente un objeto. La mujer tú perfectamente la podías cambiar por un burro o un molino. Oye, pues no tengo que pagarte. Bueno, pues tu mujer. Ah, bueno. Entonces, de alguna manera se hacían incluso estos intercambios. ¿Se acuerdan aquel momento de la viuda de Naín, que Jesús van al panteón a sepultar una viuda? Su único hijo lo va a sepultar y le dice, y entonces Jesús, que va pasando por enfrente de las puertas de la ciudad, detiene la procesión donde van a sepultar a este muchacho, a este adolescente. Detiene la procesión y dice que sintió compasión por la viuda, y como sintió compasión por ella, fue y levantó el muchacho de la caja del muerto y se lo entregó. ¿Por qué sintió compasión por ella? Porque ya era el único hijo que heredaba lo que el marido tenía. Muerto el hijo, ella ya no tenía absolutamente nada. No tenía el derecho de reclamar absolutamente nada porque ya no tenía hijos. Entonces, ¿qué era? Las propiedades que le quedaban a administrar al hijo y que compartía con la madre pasaban a ser parte de las autoridades, y ella se quedaba sin nada. Tenía que buscarle, porque realmente ella no tenía el derecho de posesión. Bueno, entonces, solo para que vean cómo es el concepto de la mujer y en el lugar en el que se encontraba la mujer en ese tiempo. Bueno, cuando se escribe, miles de años antes de todo esto, cuando se escribe el Génesis, ya el Génesis, Dios que dice, la nueva luz, la nueva esperanza de la humanidad se reflejará y se hará ver en la señal de una mujer. Va a ser la mujer la que sea el signo de la esperanza de la nueva humanidad. Fíjense el salto que el texto bíblico le da a la mujer. Bueno, y entonces es así como realmente nosotros podemos decir que desde la antigüedad y desde el Antiguo Testamento, incluso desde el Génesis, ya Dios considera que realmente en esa mujer de la que está hablando, que es precisamente la Virgen María, es en ella en donde se concentra toda la esperanza de la salvación del mundo. En María se cumple la larga historia de la fe del Antiguo Testamento, que incluye la historia de tantas mujeres fieles, comenzando por Sara, mujeres que junto a los patriarcas fueron testigos del cumplimiento de las promesas de Dios y del surgimiento de la vida nueva. Al igual que Abraham, ¿se acuerdan que al inicio hablábamos de Abraham? Dejó su tierra confiado en la promesa de Dios. María se abandona con total confianza en la palabra que le anuncia el ángel, convirtiéndose así en modelo de los creyentes. La Virgen, icono perfecto de la fe, creyó que nada es imposible para Dios e hizo posible que el Verbo habitase entre los hombres. Entonces, esto nos va llevando, ahorita vamos a ver cómo realmente, decir esto es muy bonito, porque realmente son cosas que hemos escuchado más de una vez, que María creyó, que el fiat de María fue precisamente la palabra clave, respuesta de esta niña para con Dios que la invitaba a ser la madre de Dios. Sí, pero ¿cuáles eran las circunstancias? ¿Cuál era el contexto de esta niña mujer que cree no obstante todo? Que cree no obstante todo. Adelante. Por fe, María acogió la palabra del ángel y creyó en el anuncio de que sería la madre de Dios
en la obediencia de su entrega. Uno puede decir, bueno, ¿y cómo es que María tenía fe o conocía, tenía la esperanza o supo entender de alguna manera lo que el ángel le anunciaba? Algo que no aparece en la Sagrada Escritura, pero que la tradición dice, es que María, porque la tradición dice que María quedó huérfana de padre cuando tenía 7 años. San Joaquín murió cuando María no tenía ni siquiera 7, 8 años. Entonces ustedes imagínense una niña que queda con su madre a los 7 años, 2 mujeres solas, su madre y su hija María, en una ciudad como Jerusalén. Pues realmente el futuro de 2 mujeres así no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, la tradición dice que después de que la Virgen María quedó huérfana de padre, fue Zacarías quien se ocupó de ayudarle a Santa Ana a encaminar a la Santísima Virgen María a los conocimientos de la fe. Porque en ese tiempo, como actualmente en el judaísmo, se privilegia la educación del niño. O sea, los niños van a las escuelas rabínicas, ¿no? Para que ellos conozcan la Torá, para que conozcan los eventos de la salvación, cómo Dios va preparando todo para la llegada del Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en tiempos de la Santísima Virgen María, ¿cómo es que las niñas que no iban a las escuelas rabínicas, cómo es que ellas eran educadas en la fe? Bueno, o era el padre, o era algún familiar cercano al padre que era cercano al templo. En el caso de la Santísima Virgen María, su padre no fue, porque ella queda huérfana. Entonces, dice la tradición que es Zacarías, gracias, exactamente, Zacarías, quien educa y quien prácticamente es el catequista de la Santísima Virgen María. Tanto es que se acuerdan, después del anuncio del ángel, ¿a dónde fue María? A la casa, a las montañas de Judea, a la casa de Santa Isabel. Y es decir, porque con toda certeza, no, incluso en esa comunión de fe de Santa Isabel y de María, con toda certeza va y acude también a aquellos que los nutrieron en la fe. Es decir, que le ayudaron a entender que los planes de Dios existen, y que estos se iban realizando tal y como Dios los había previsto. Entonces ella creyó en las palabras del ángel, y creyó en las palabras del ángel también por la influencia y la educación de las catequesis de el sacerdote Zacarías. Entonces es así como acude a las montañas de Judea en ayuda de su parienta, y sobre todo a compartir, a dar gracias, a vivir en la comunión de la fe aquello que Zacarías le había enseñado, ¿no? Y luego viene el precioso canto que ahorita me parece que vamos a ver. Bien, con gozo y temblor dio a luz, en la visita a Isabel entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las maravillas en quien se encomiendan. Fíjense que vale la pena de tener, si gustan, busquen en su celular, que lo tiene ahí a la mano, el cántico de la Santísima Virgen María, el famoso Magnificat, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Dice, este es el cántico, ustedes saben que este es el cántico que la Santísima Virgen María comienza a
inspirada por el Espíritu Santo, comienza a recitar delante de su parienta Isabel. La Santísima Virgen María, que viene de Nazaret, que se encuentra con su prima, con su parienta Isabel, y dice el evangelista Lucas que, como dice, cuando se encontraron, Isabel le dice a la Santísima Virgen María: apenas te vi, dijo, apenas te vi, ¿se acuerdan que le dice? Apenas te vi y el niño saltó en mi vientre, dice Isabel, le dice a la Santísima Virgen María. Pero luego ella sigue compartiendo la alegría de tener a María en su casa. Dice: bendita tú, dichosa tú, dice, dichosa tú porque has creído. Es decir, María no le ha contado nada, es Dios quien de alguna manera le ha comunicado a Isabel la alegría de este evento, de este acontecimiento que envuelve a la Santísima Virgen María. Exactamente, antes le dice eso. Entonces María, inspirada, comienza a rezar el Magnificat. El Magnificat se rezó, se cantó en las montañas de Judea, en la casa de Elizabeth. Y entonces dice la Santísima Virgen María: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios, derriban del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, etc. Auxilia a Israel su siervo. Bueno, ¿de dónde María está haciendo? El Magnificat es todo un cántico que contiene la obra de Dios desde el inicio y que la lleva a concluir en el nuevo sol que nace de lo alto, que es Jesús. Pero María, en el cántico, ella lo que está haciendo es de aquello que Zacarías le había enseñado, de aquellas catequesis que Zacarías había compartido con ella, de aquello que ella oralmente le habían platicado, de aquel Dios en el que se tenía esperanzas. Ese Dios, en ese Dios en el que había de alegrarse, porque Él, por medio de Él y por su mano potente, era cómo se iban a ir dando los sucesos de la salvación. Entonces, lógicamente, es cierto, María estaba llena del Espíritu Santo, pero María también está hablando así como una discípula, es decir, como aquella niña educada en la catequesis de aquel sacerdote que supo acompañarla en su camino de fe. Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad. Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarla de la persecución de Herodes. Aquí conviene que nos detengamos un poco, porque miren, nosotros tantas veces podemos, como les decía al inicio, tantas veces podemos quedarnos con la imagen de María de un ser sobrenatural, que todo lo tenía fácil, porque pues ella, preservada del pecado, no tenía pecado original, elegida por Dios para ser la madre del Salvador, que canta las bienaventuranzas de Dios inspirada por el Espíritu Santo, y luego en la historia después proclamada virgen,
proclamada Madre de Dios, proclamada Inmaculada. Entonces, todas estas cosas, todos estos eventos y todas estas bellezas de María que nosotros asumimos y creemos, nos pueden a veces alejar un poquito de aquella María que es también hija de su tiempo, que existió, es decir, que vivió en una comunidad, que vivió en un pueblo específico de esta tierra, que como persona y que vivió incluso las realidades de que vive una mujer en su tiempo. Realidades que para nada eran fáciles, ¿eh? Ustedes imagínense, fíjense cómo Dios todo lo fue acomodando para que las cosas se fueran dando tal y como Él quería. Precisamente en el momento en que se empieza en el pueblo de Israel como a hagan de cuenta que era como en nuestros tiempos de política, a ver si no me equivoco. Hagan de cuenta, cuando la gente se llena de esperanzas en que haya un cambio, pues normalmente es cuando hay campaña, ¿no? Tiempos de política, tiempos de propuestas, ¿no? Entonces hay como un despertar de una actitud de la gente. Dice, no, pero ya va a haber un cambio, ahora va a llegar este gobierno, este partido, y ahora va a haber un cambio. Es decir, nace una especie de esperanza a un cambio. Algo parecido de vez en cuando sucedía en el pueblo de Israel. Entonces, precisamente en esos años 70 antes de Cristo, 20, 30, 40 después de Cristo, precisamente en ese lapso de los 100 años entre antes de Cristo y después de Cristo, se intensifica la fuerza del periodo romano. Si ustedes se fijan, si ustedes van a ver la historia del periodo romano en Tierra Santa, Tierra Santa tan lapidada ahorita, se presentan en ese momento histórico varias protestas, varios movimientos de judíos que se querían rebelar contra el Imperio Romano. Bueno, estos momentos, este recrudecimiento, este despertar de esperanzas idealistas en posibilidades que liberaran al pueblo oprimido, porque el pueblo, los judíos estaban oprimidos por el pueblo romano, realmente los tenían prácticamente relegados, ¿no? Ellos pagaban impuestos y le pagaban buenos y fuertes impuestos al Imperio Romano. Por eso existían los famosos publicanos, ¿no? De los cuales era Mateo, uno de ellos, porque eran aquellos que se encargaban de tener bien controlados lo que ahora se llaman halcones aquí en México, que tenían muy bien controlada a la gente para cobrarles a su tiempo piso, para cobrarles a su tiempo lo que tenían que pagar. ¿Y pagarle a quién? Pagarle al Imperio Romano, ¿no? Entonces, ¿quién lo hacía? Lo hacían todas las familias judías. Y las familias judías que no eran nadie. O sea, realmente ellos no eran nadie en su tierra. En su propia tierra no eran nadie. No eran los hombres, no eran las familias. Imagínense ustedes las mujeres. No eran nadie. Imagínense ustedes un pueblo como Nazaret. No era nada. No era nada y no era nadie. La Santísima Virgen, ¿quién era? No era nadie. No era nadie y no era nada. ¿Por qué? Porque la realidad social no lo permitía. Oprimido el pueblo de Israel así como estaba, no lo permitía. Bueno, pues este es el contexto social que vive la Santísima Virgen María. Es decir, ella vive esto en carne propia. O sea, ella vive la frustración de un pueblo oprimido. Ella lleva en su corazón y en su vida
la tristeza de ver un pueblo invasor que no te deja ser tú mismo en una tierra que es la de ellos. Ella vive el drama del contexto político y social de ese momento, y que no es fácil, que no es fácil, porque ganarse el pan para comer era muy difícil en el tiempo, porque los impuestos eran muy altos por el imperio. Cualquier emprendedor, si era judío, realmente venía descartado y apagado, no tenía derecho. Vivían prácticamente para pagarle al imperio romano y para mal comer, un poco como los sueldos, algunos aquí en México. Algunos son para mal comer. Bueno, este es el contexto que vive la Santísima Virgen María. Esta es la realidad del pueblo de la Santísima Virgen María. Entonces, ¿cómo es que se tiene fe en medio de esto? ¿Cómo es que se tiene fe? Entonces, ¿dónde estaba Dios en todas estas cosas? ¿Dónde estaba Dios? Si realmente tenía todos estos planes con esta familia, con la descendencia de David, con la casa de José, con San José, con María, con el pueblo de Nazaret, con todo esto, entonces, ¿dónde estaba Dios en todo esto? Pues que no podía hacer las cosas un poco más fáciles. Y no es así. Eso no es así. Y luego, no crean que las cosas mejoraron cuando la Santísima Virgen María se le anuncia que ella va a ser la madre de Jesús. Cuando sube uno allá, no sé si han ido a Encarem, la ciudad de la Visitación. El santuario de la Visitación está subiendo una montañita muy bonita, llena de pinos, donde tenían la casa los sacerdotes, ¿no? Las casas de verano. Se iban de Nazaret, de Jerusalén, ahí a la altura de las colinitas, de las montañitas esas fuera de Jerusalén, y ahí tenían sus casas de verano. Ahí estaba Isabel cuando María fue a verla. Entonces, estas casas, subiendo esa colinita, arriba donde está el santuario de la Visitación, con lo primero que te encuentras entrando allí a la Visitación es con un gran mosaico, un mosaico grandísimo, yo creo que de unos, pues tendrá algunos 20 metros de alto. ¿Y qué representa el mosaico? En el mosaico va la Santísima Virgen María sobre un burrito, y con un ángel que va delante de ella y con un ángel que va detrás de ella, ¿no? Pues muy bonito, para hacer una imagen muy bonita. Pero estoy seguro que burro no tenía para ir a Jerusalén, la Santísima Virgen María. Seguramente iba a pie. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Los burros los tenían quienes ocupaban burros para el trabajo. Ella ya ni padre tenía. ¿Que era de San José? No creo, en ese momento no creo que, no obstante ya estaba comprometida con San José. Yo no creo que San José le haya prestado un burro para irse a Nazaret. Bueno, y entonces con toda certeza llega a pie a Jerusalén. Y de allí, y es otro drama esto, es realmente otro drama, porque los problemas apenas comienzan. Imagínense ustedes, están en Nazaret y ahora hay que ir al censo. Ahora hay que moverse, trasladarse a Belén, porque el emperador quiere que todos nos registremos en el censo, que todos vayamos y nos censemos. ¿A dónde? A la ciudad a la que pertenece la familia, de donde descienden. ¿Pero cómo? Si la Santísima Virgen María estaba embarazada y ahora hay que ir hasta Belén, que son al menos 150 kilómetros, embarazada, llegar allá
Y luego, no es, ¿quién la va a acompañar? Mamá ya no tenía, papá tampoco, suegra tampoco, porque ya ven ahorita las mujeres de hoy no dan a luz si no está la mamá o si no está la suegra, es la verdad. Ya solas no hace nada. ¿O me equivoco, doctor? No. Tiene que estar alguien ahí. Si es que no está el marido ahí con la envoltura, ¿verdad? Ahí, ayudándole. Bueno, la Santísima Virgen María ya no tiene ningún familiar de estos. Y luego, el ir hacia Belén realmente es una decisión injusta. Es una decisión política e injusta. Es decir, hay que emigrar, hay que salir de su pueblo para ir al censo solo por el capricho de un emperador que quiere asegurarse de que todos estén pagando los impuestos. Y por eso tiene que ir a Belén. Pero va embarazada. Bueno, pues llegando allá, ustedes saben lo que pasa. No hay dónde quedarse. Como son tantos los que llegaron a Belén, porque eran muchos los descendientes de la casa de David, son tantos los que llegan a Belén, pues no hay dónde quedarse. Y peor, y más aún, ya llegó el momento de dar a luz. Ya llegó el momento del parto. Y no hay dónde. Bueno, pues por si fuera poco, recién nacido el niño, ¿sabes qué, José? Escápate. Pero ¿cómo? Pues si mi mujer apenas escapa. A ver, ¿cómo le haces? Pero te tienes que ir ya. Pero si el niño, te tienes que ir y ya. ¿Pero por qué? Porque Herodes anda buscando al niño para matarlo. Imagínense el drama de una madre. Imagínense el drama de una madre que le habló un ángel, que le dijo que iba a ser madre de Dios, pero que apenas embarazada tiene que dejar su casa, tiene que dejar su pueblo con lo poco que tiene, su pequeña casita con lo poco que tiene, y tiene que emigrar hacia otro pueblo en donde no tiene conocidos. Bueno, pues allí da a luz, y apenas da a luz tiene que huir a otro país. ¿Por qué? Porque el rey anda buscando a su hijo para matarlo. Entonces, todas estas cosas, cuando nosotros las contamos y las decimos, cuando cantamos todas estas cosas, todas estas obras que Dios hizo en la Santísima Virgen María, no hay que olvidarnos de que en estas obras también está la humanidad de la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María no es un modelo de fe, porque todo fue llevadito así muy bonito, todo se fue dando así de una manera muy bonita, solo porque Dios la había elegido para ser la madre. No. Precisamente por eso la Santísima Virgen María es modelo de fe. Porque no obstante todo esto estaba sucediendo, ella tenía fe. Ella seguía creyendo en que Dios en que la mano de Dios estaba en todo esto. En que la mano de Dios estaba en todo esto. Si hubiera hecho la Santísima Virgen María como muchos de nosotros le hacemos ahorita en este siglo XXI, oiga, padre, yo ya perdí la fe. ¿Pero por qué? No, pues es que estoy enfermo y pues yo ya perdí la fe. Pues es que yo le pedí a Dios y no me lo concedió. Oiga, padre, yo ya perdí la fe, pues se me murió mi hijo, ya perdí la fe. Pues la Santísima Virgen María tuvo más de una razón para decir, no, ¿sabes qué, angelito? Tráigame por favor al angelito este que me dijo que toda esta cosa, porque ¿dónde está? ¿Dónde está? Y sin embargo,
a pesar de todo eso, ella creía. Ella creyó. Porque ahí no termina la historia. Regrésate de Egipto. Y entonces comienza la educación del muchacho. Del muchacho que se comporta como todo un adolescente travieso. Van a Jerusalén. ¿Y qué pasa con Jesús? Se les pierde. Se les pierde. Y luego, a los 3 días lo encuentra. Y la mamá, pues imagínense cómo andaba la Santísima Virgen María. Pues sí, afligida, preocupada, asustada. Y ahí van de camino de regreso. Pero luego se dieron cuenta que el muchacho no iba en la caravana. ¿Y dónde está el niño? No, pues entonces regrésate. Pues por si fuera poco le dice: oye, hijo, nos tenías preocupados, te andábamos buscando. Bueno, mamá, ¿y qué no sabes tú que yo me tengo que ocupar de las cosas de mi padre? ¿Ustedes creen que la Santísima Virgen María humanamente entendía, como madre, humanamente entendía estos discursos del niño? Pues claro que no. Ella estaba hablando desde su condición de madre preocupada. Bueno, no obstante eso, ella creía. Ella creía que Dios estaba en medio de todo esto. Bueno, pues entonces comienza un ministerio. El hijo comienza un ministerio. Le llevan la noticia de que Jesús se está volviendo loco, porque dice cada cosa. Y los fariseos y los escribas dicen que tiene un demonio, que habla en el nombre de Belcebú, que lleva un demonio dentro, que ya no está bien, que ya se le zafó un tornillo, que sabe qué. Pues dijo la Virgen: pues vamos a ver, vamos por él. Una madre preocupada por su hijo, pues vamos por él. Pues ahí va la Santísima Virgen María con sus parientes. Oye, te buscan tu madre y tus hermanos. Pero ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos es aquel que cumple la palabra de Dios y la pone en práctica. Esto sin fe, ¿desde cuándo la Virgen María le hubiera dicho: ¿saben qué? Ahí nos vemos? Esto no, esto no es como yo pensaba. Y se mantiene en su fe. Entonces es necesario que nosotros sepamos encarnar, reflexionar sobre la humanidad de la Santísima Virgen María. Que no lo veamos todo como un cuentito de hadas, que no lo veamos todo así como un cuentito de Cenicienta, ¿no? Porque pues qué bonito. No tiene nada, absolutamente nada que ver con el cuento de la Cenicienta o el cuento de La Bella y la Bestia. No tiene absolutamente nada que ver. Esto es la historia. La historia es esta. Este es el contexto que nuestra Santísima Madre vivió en su momento. Y es necesario que nosotros aprendamos a considerar estos elementos de la historia. Porque si no, nosotros nos limitamos a cantar las glorias de María, viéndola lejos de nuestra realidad y diciendo: no, pues ¿quién como tú, María? Pues ¿quién como tú? No, pues solo tú que estás allá tan lejos y que estás allá, y que Dios te tuvo tan privilegiada y te trató de una manera especial. Solo tú, que tuviste un trato muy especial de parte de Dios para ser quien eres. No, el trato especial de la Santísima Virgen María no es precisamente
el que nosotros pensamos, porque realmente para la Santísima Virgen María, humanamente no hubo ningún trato especial, no hubo ningún trato especial. Ella sufrió con su pueblo, vivió con su pueblo, asumió las consecuencias del pueblo en que vivía y humanamente atravesó. ¿Le dijo? ¿Qué le dijo el viejo Simeón cuando llevó al niño a presentar al templo? Una espada, dijo, mujer, y pensar que a ti una espada te atravesará el alma. No, pues ya llevaba ¿sabe cuántas? ¿Verdad? María, dice el evangelista, conservaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, María guardaba esto en su corazón porque ella creía en estas cosas y decía, bueno, nos ha ido como en feria, me ha ido como en feria. Digo, seguramente la Santísima Virgen María no decía esto lo digo yo, lo pongo, pero creo, pero aquí estoy, creo, porque realmente sé que lo que dije aquel día de que el Omnipotente se había revelado, de que ha llegado el momento de Dios en la historia y de que verdaderamente ahora nos ha visitado el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Ese momento ha llegado, ese momento ha llegado. Es decir, ha llegado el momento de Dios en la historia y yo creo firmemente que así es. Pues entonces, dichosa tú que creíste, dichosa tú que creíste, porque por las pruebas humanas por las que atravesaste, quizás más de alguno de nosotros ya hubiera tirado la toalla, ya la hubiera tirado. Esto por no llegar a la crucifixión y a los días previos de la crucifixión. Imagínense nomás, no sé por qué, cuando yo voy a Jerusalén, cuando visito la cárcel del Señor, la cárcel del Señor, que eran estas grutas de cantera natural. Entonces los presos mientras esperaban el juicio, los bajaban con cuerdas hacia las celdas, y eran celdas de roca natural, oscuras lógicamente, porque están al menos a 8-10 metros bajo tierra. Entonces, por el hoyo bajaban a los presos y ahí esperaban el juicio. Esto es lo que hace Jesús. Y no sé por qué, cuando yo bajo a las grutas, yo siempre pienso en qué sentía la Santísima Virgen María cuando a su hijo preso lo llevaban y ella supo que lo metieron a un pozo de esos para esperar su condena. Ustedes que son padres, no madres, pero que son padres, ¿qué puede sentir un padre al saber que su hijo está encerrado, es inocente, está encerrado y está esperando el momento de su condena? Yo creo que esto me lo pueden decir mucho mejor ustedes que yo. Yo no tengo hijos. Pues imagínense el dolor de la Santísima Virgen María. Impotencia. Bueno, tampoco por esto la Santísima Virgen María perdió la fe. Ella seguía creyendo en que esto era obra de Dios. Y así, bien,
Con fe María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús. Sí, creo que es. Con la misma fe, con la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con Él hasta el Calvario. Y permaneció con Él hasta el Calvario. Qué bueno que Juan le hizo nos hizo este favor porque realmente San Juan es el único que nos cuenta que María estaba allí, ¿no? Entonces dice el evangelista, ¿cómo dice que estaba María frente a la cruz? Estaba de pie junto a la cruz. A ver, ustedes ayúdenme a entender, ¿cómo puede estar una madre de pie? ¿Qué es lo que puede sostener una madre de pie viendo el hijo que agoniza colgado de un madero? Yo no lo entendería. Yo no podría. Humanamente yo no podría entender eso. Exactamente. O sea, ¿cómo? Bueno, San Juan cuando dice que ella estaba de pie, es decir, ella seguía creyendo y por eso estaba allí, de pie. Por eso estaba allí, pero no estaba como una desilusionada que llora amargamente, decepcionada de la vida y del fracaso y de la muerte, porque ya no hay nada. Humanamente, díganme ustedes, cuando un padre y una madre está viendo morir a su hijo, díganme ustedes, humanamente, ya, ¿qué esperanzas hay? O sea, ¿vale la pena creer en la vida cuando tú estás viendo morir a tu hijo? ¿Qué vida tiene sentido cuando tú estás viendo morir a tu hijo? Ninguna. Solo a los ojos de la fe, y con la fe se puede estar de pie, siendo testigo de que lo que más amas, de que el hijo de tus entrañas se está desangrando sobre un madero. Solo así. Y claro, por eso San Juan dice, ella estaba allí de pie en el Calvario, bajo la cruz. Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y guardando todos los recuerdos en su corazón, los transmitió a los 12 reunidos con ella en el cenáculo para recibir al Espíritu Santo. Y entonces por eso María comienza a ser aquella que no solamente es la fiel transmisora de los eventos de la salvación, porque miren, María es el modelo de fe y la maestra de fe, no solamente por lo que transmite, no solamente por lo que comunica. Ella es modelo y maestra de fe porque ella vio, vivió y después transmitió. Vio, vivió, creyó y transmitió. Es decir, ella que vio lo que vio, que vivió lo que vivió, creyó y creyendo lo transmitió. Porque díganme ustedes, ¿qué mejor maestra? ¿Qué otro maestro podía ser? ¿Qué otra maestra se podía encontrar? ¿Qué otra maestra podían encontrar los discípulos si no iba a ser la propia madre de Jesús?
Ni Pedro, y lo pues ay, Pedro, pobrecito de Pedro. Ninguno de los apóstoles podía dar el testimonio que dio ella. Ninguno. Y entonces, claro, por eso después los vamos a ver allá en el cenáculo. ¿En torno a quién? Pues en torno a aquella que tuvo fe, no obstante todo. ¿Quién mejor que ella para que nos enseñe a tener fe viviendo lo que vivió? ¿Quién mejor que ella que nos enseñe a creer lo que creyó, no obstante lo que vivió? La Virgen Santísima vivió la fe en una existencia plenamente humana, sí. Es decir, no contemos cuentitos, cuando hablamos de la vida de la Santísima Virgen María, no contemos cuentitos. Estos no son cuentos, es historia. Y si nosotros realmente queremos aprender de la fe de María, necesitamos también comprender, asumir el dolor de María, su dolor, su prueba, su contexto, su realidad, su familia, su pobreza, su sencillez. Repito, ¿quién era la Virgen María? No era nadie. Era una niña de un pueblo, no era nadie. Y por eso se resistían a creer. Bueno, pero de Nazaret, ¿qué puede venir? ¿Qué de bueno puede venir de Nazaret? ¿Qué de bueno puede venir de por allá? Nada. No se crean. Pero Dios, incluso en ella, va actuando de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque así lo hizo Dios siempre. Dios lo ha hecho siempre así. ¿De quién, en quién hace que resplandezca su verdad y su misterio? En aquellos que nada valen, en aquellos que no son nadie. Por eso los judíos estaban muy decepcionados de esto. Pues ellos esperaban en ese momento en que estaba la política y la revuelta de que ya vaya, dicen que ya está aquí el Mesías, que ya llegó. Bueno, pero ¿dónde está? No, pues es él que anda predicando. Ah, ¿qué va a ser él? No, hombre, hijo de una de Nazaret, de allá. No, eso no es cierto. Imposible. Que nació en un pesebre. No, hombre, no me ofendas, por favor, no me ofendas. ¿Cómo que el que nos va a rescatar de estos romanos, nació en un pesebre? Ahora resulta. Bueno, ese es. Y no es nada, no es un evento fuera de lo común. Es así como Dios actúa. Es así como Dios actúa. Simplemente vayan a ver a Moisés. Díganme ustedes, ¿qué tenía de preparado Moisés? No tenía nada. Era tartamudo. Le dijo, tú vas a ir con el faraón. No, pero como yo. Pues yo no puedo hablar. ¿Yo qué le voy a decir? Yo no puedo hablar. Y cuando dice Moisés que no puede hablar, no es porque esté buscando palabras diplomáticas, ¿verdad? Un discurso, ¿verdad?, a la altura del faraón. No, está diciendo la verdad. Está carnalmente diciendo, es que yo no puedo hablar. Yo tengo problemas para hablar. ¿Cómo me mandas a mí si yo tengo problemas para hablar? Tú vas a ir. Tú vas a ir. Y tú les vas a decir. Tú le vas a decir lo que yo ponga en tu boca. Pues ahí va. Y eso por mencionar solo alguno, de todos los que hicieron historia en la historia de la salvación de Dios. Entonces, no es novedad que vaya y elija una niña.
No es novedad que vaya, elija el pueblo perdido de Nazaret, de Judea. No es novedad. Es realmente así como Dios actúa en la historia. La Virgen Santísima, bueno, ya dijimos, vivió como una mujer común. Durante su vida terrena no le fueron ahorrados a María ni la experiencia, ni el cansancio del trabajo, ni el claroscuro de la fe. Por supuesto que no. María se cansaba cuando iba al agua. María se cansaba cuando tenía que ir a lavar al río. ¿Verdad? Y nunca dijo ahí subiendo por las colinas de Nazaret porque Nazaret está el pueblito arriba y luego hay unas colinas bajan y abajo precisamente está el río y la parte donde tenían los campesinos sus grutas para meter a sus animales, etc. Entonces había que subir una colinita para llegar a lo que era el centro de la ciudad, al pequeño centro de Nazaret. Hay que bajar, subir, ¿verdad? Y en un momento dijo la gente, bueno, yo ya que yo voy a ser la madre de Dios, pues un par de angelitos que me ayudaran con la canasta de la ropa, o angelitas para que la laven, ¿verdad? No había nada de esto, no había nada de esto. La vida de la Santísima Virgen María se llevó a cabo en la más simple realidad de la vida humana. Bueno, y no obstante eso, tuvo fe, siempre fe, creyó siempre. Ahora sí ya podemos pasar, como que vamos un poco lentos hoy, pero bueno. La siguiente, aquella mujer del pueblo que un día prorrumpió en alabanzas a Jesús exclamando: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. El Señor respondió, bueno, ya sabemos, más bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. En el elogio de su madre, de su fiat, del hágase sincero, entregado, cumplido hasta las últimas consecuencias, que no se manifestó en acciones aparatosas, sino en el sacrificio. No se manifestó en acciones aparatosas, sino el sacrificio escondido y silencioso de cada jornada. Fíjense, la Santísima Virgen María, después de que el ángel le anunció que ella iba a ser la madre de Dios, pues ella se pudo haber valido de esta carta de identificación, ¿verdad? Para gozar de privilegios, ¿verdad? Bueno, pues si yo soy la madre de Dios, a ver, pues si entonces ahora que me dijo el ángel que soy la madre de Jesús, voy a ir a hablar con el rey Herodes y le voy a decir que por favor me busque una finca, pues ahí entra su palacio, ¿verdad? Me tiene que creer. Yo voy a ser la madre de Dios. Un cuartito por ahí con un par de sirvientas y luego pues también medios en que moverme, porque yo embarazada que tenga que salir por ahí a dar paseos para que la gente me vea porque soy la madre de Dios, pues una carrocita, unos caballitos y luego que la carreta la jale no cualquier burro, soy la madre de Dios. Nada, absolutamente nada de esto. No hay privilegios, realmente no hay privilegios. Todo, absolutamente todo se desarrolla en la mayor discreción y ella vive, conserva esto en el silencio de su vida y de su corazón. No es ella la que anda diciendo que es la madre de Dios, Díganme ustedes, un solo momento en el que la Santísima Virgen María, allí en los evangelios, un solo momento en donde ella diga: a ver, espéreme, tranquilitos, a ver, tranquilito, no le pegues ya a mi hijo, no le pegues, es mi hijo y él es Dios y yo soy su madre.
No. Oigan, espérense. No, a ver. Tú le vuelves a pegar a mi hija, te voy a dar unas cachetadas, ¿eh? Al soldado le puedo haber dicho. ¿Qué no sabes que yo soy la madre de...? En ningún momento dice esto la Santísima Virgen. Estas cosas las sabía en su corazón y las vivía en el silencio de su corazón, porque esta es la actitud del que tiene fe. Vive las desgracias, vive las pruebas, vive las circunstancias de la vida en el silencio de su vida, sabiendo que Dios está actuando, que Dios obra, que Dios está llevando a cabo su obra. Esto es lo que la Santísima Virgen María hacía. Por eso es modelo de fe, porque ella en medio de todo esto decía en su interior: Dios está actuando. Para tantos no es claro, para mí tampoco. Para mí tantas cosas no son claras, pero creo. Por la fe, María penetró en el misterio de Dios uno y trino, y como no le ha sido dado a ninguna criatura, y como madre de nuestra fe, nos ha hecho partícipes de ese conocimiento. Fíjense que en estos últimos meses yo les confieso, realmente a mí me ha involucrado tanto, indignamente, pero me siento muy privilegiado de parte de María Siempre Virgen, porque en los últimos meses que he estado reflexionando o preparando algo con ocasión del día 8, con lo del octavo día, ahora con estas presentaciones, y he encontrado una hilación, una secuencia de las cosas que compartí ahorita con las hermanas. Les decía: miren, ¿qué es lo que hace en sí María Siempre Virgen? María Siempre Virgen lo que hace es recoger lo que en la historia ha sido significativo para nuestra salvación, y ahora ella lo proyecta para nuestra salvación. Es lo que está haciendo María Siempre Virgen. María Siempre Virgen, cuando en su imagen, sobre todo en su imagen, ella lo que hace es recoger en sí lo que en la historia ha sido importante para nuestra salvación, y luego lo retoma y lo reproyecta. Cuando hablamos, por ejemplo, de la perpetua virginidad, en donde tanto ella quiere recalcar el fundamento de su mensaje, la perpetua virginidad de María, es precisamente porque dígame, ¿es algo nuevo? No, no es nuevo, no es nuevo. Esto es del segundo, tercer siglo para acá, confirmado, porque ya desde luego los cristianos decían que María era virgen antes, en el parto y después del parto. Las primeras generaciones del cristianismo, ellos así hablaban de María y así se referían a María. María virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Ella retoma, María Siempre Virgen retoma el misterio, el dogma y el misterio de su virginidad para reproyectar. Bueno, en este momento vemos cómo estos elementos, que ahorita no vamos a tener tiempo ya de verlos todos, pero los podemos retomar en la próxima clase, o como catequesis. Vemos cómo el misterio trinitario, María Siempre Virgen, es realmente una reproyección del misterio trinitario. Es decir, basados en el dogma perpetuo de su virginidad, desde su virginidad ella proyecta nuevamente el misterio de nuestra salvación, que es y que está
en el misterio de la Santísima Trinidad. Y no por nada, el misterio de la Santísima Trinidad aquí está, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. María es perpetua Virgen que reproyecta en su imagen el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Desde dónde? Desde su perpetua virginidad, ¿no? Y entonces es así como podemos decir que María realmente penetró en el misterio de Dios uno y trino, como no le ha sido dado a ninguna criatura. Desde la caída de Adán se anuncia a María. El Padre dice: a ti una mujer te aplastará la cabeza. Y esa mujer que te va a aplastar la cabeza, esa mujer es la estrella, es la luz, es el anuncio de la nueva redención de la humanidad, que es la Santísima Virgen María. Entonces, este Dios creador que anuncia la nueva criatura, que es una mujer, y que esa mujer es la Santísima Virgen María, en su reproyección del misterio de nuestra salvación, dice: mi perpetua virginidad en mi vida como madre del Salvador, pero yo siempre virgen, es como nuevamente yo entro, penetro, me fundo en el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como ninguna criatura lo hace. Y yo, que soy aquella que vive en el misterio profundo del amor uno y trino, soy yo quien mejor refleja este misterio trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es precisamente María siempre Virgen. De pie. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Muchas gracias. Nos vemos pronto otra vez.